pasada, el viernes, de que le pone un estate quieto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ahí yo lo veo en dos vertientes, no sé tú cómo lo veas, pero a mí me llamó la atención de ponerles no solamente un parón y decirle, a ver, si dices que tienes pruebas en contra de Rocha Moya, pues vamos a hacerlo de manera institucional, entre las dos partes, entre los dos estados, entre los gobiernos, para que me mandes la información que tú dices que es fehaciente y que efectivamente tiene esta narrativa. Pero también les pone un parón en el sentido de que no vuelvan a hacer lo mismo, porque esto lo hicieron político. Esto fue para darle la oportunidad de cómo defenderse a la oposición con el tema de Maru Campos. Pero Y no nada más. de humo y voltear a la caja chicna, como decimos aquí, para decir, es que nosotros combatimos al narco y ustedes son el narco. Perdón, no la ibas a comentar algo. No, es que, o sea, no nada más es el tema de Maru Campos y la cortina de humo, sino que ahora sabemos que las carpetas de investigación, ¿no? Los expedientes, digamos, contra Rocha Moya y 10 ciudadanos más, ¿no? Para exigir su detención y su extradición, ¿no? Se enmarcan en el contexto de las revelaciones de Juan Orlando Hernández, en donde justamente habla de que ya se tienen preparadas carpetas en contra de Colombia y en contra de México, ¿no? De que esas acciones golpistas están financiadas por Israel y están financiadas por Trump y tienen el objetivo de desestabilizar América Latina para imponer gobiernos reaccionarios, gobiernos fascistas, ¿no? Entonces, no hay que ser ingenuos al respecto de que todo se reduce a la coyuntura de la defensa de Maru para generar una cortina de humo y en todo caso del ataque artero a políticos corruptos que se han infiltrado en la Cuarta Transformación, que esa es la lectura de muchos izquierdistas buena ondita que he escuchado en redes sociales, que la vez pasada te lo decía, ¿no? Que son simpatizantes de la 4T, pero, ¿no? Entonces siempre ese pero los deja como unos hijos de puta, advenedizos, que nada más están esperando el momento de ser unos traidores de mierda. Y en este momento están encontrando el cómo, ¿no? En lugar de observar cómo el golpismo se está articulando con el sionismo, con el fascismo trumpista, con grandes cantidades de dinero para destruir los procesos democráticos y para iniciar una conquista del continente, ¿no? Por ejemplo, en las grabaciones de Juan Orlando, no me quiero adelantar al tema, ¿no? Pero en esta coyuntura, ¿no? Así como está el tema con Maru Campos, fuimos testigos de que había agentes de la CIA operando en territorio, ¿no? Llevamos 2 semanas hablando de cómo los agentes de la CIA no vienen a levantar etnografías, vienen a organizar golpes de Estado, a organizar procesos de desestabilización, ¿no? Acto seguido viene el ataque contra la demanda, la exigencia de detención y extradición de 10 ciudadanos mexicanos, sin prueba alguna, y además rompiendo los protocolos de secrecía, ¿no? Diplomática, ¿no? Cuando se exige una extradición, una detención y una extradición, pues se tiene que mantener cierta discreción, ¿no? Entre gobiernos, para lograr que se llegue a efectos sin mayor problema. Y lo que hacen los gringos es hacer un espectáculo y hacerlo mediático ¿no? Y regalarle salvas a la ultraderecha para golpear al gobierno. Ese es el objetivo, ¿no? Pero no es un objetivo que se limite a esa coyuntura. Es un objetivo que se vincula a toda una estrategia imperialista para impulsar el golpismo, el sabotaje y la destrucción de procesos democráticos. Como parte de ese proceso de golpismo está la idea
que Juan Orlando Hernández menciona en sus grabaciones, la idea de construir una base militar en Honduras, ¿no? Para, desde esa base militar, estar listo para desarrollar conflictos bélicos contra Cuba, contra México y contra Venezuela. Entonces, ellos sí están pensando en ataques, sí están pensando en violencia, sí están pensando en conquista militar, ¿no? Y lo están haciendo a través del golpismo en Honduras, a través de la conspiración en Honduras, con recursos de Argentina, con recursos de Israel, ¿no? Y México está como parte de la estrategia de golpismo, ¿no? Y eso es lo que explica a Maru Campos, eso es lo que explica a los agentes de la CIA, eso es lo que explica esa petición de detención y esta madre, ¿no? Que los entreguemos, y lo que explica la visita de Díaz Ayuso también, ¿no? Todo eso está vinculado a toda la campaña golpista, la campaña fascista, la campaña desestabilizadora del imperialismo yanqui y de sus representantes locales, ¿no? Entonces, así hay que entender este ataque leguleyo, porque ni siquiera es legal, ¿no? No es legal lo que están haciendo, no es legal, es leguleyo, ¿no? Están rompiendo el Estado de Derecho que dicen defender, ¿no? Y están violando su propia constitución y los protocolos, ¿no? Pero como lo señalas muy bien, le regalan toda la salva, ¿no? Le regalan el pasto seco, toda la hierba seca a la reacción, a la derecha, a los medios de comunicación, a toda la derecha mediática, para desarrollar campañas de odio y campañas de linchamiento, que ya vimos que sí dan resultado, ¿no? El hecho de que se ataque a Fernández Noroña con esa virulencia, con esa violencia, es una señal de que hay sectores, ¿no?, de la población, que no del pueblo, sectores de la población que caen por su estrato social, por su inconsciencia de clase, por su descomposición moral, caen fácilmente en esta propaganda, ¿no? Y son capaces de envalentonarse. Por esa propaganda que se da, se envalentonan. Si a mis líderes políticos les vale madre la legalidad, pues a mí me vale madre la legalidad. Si a mis líderes políticos les vale madre el respeto de las personas y pueden insultar a quien sea, pues yo puedo insultar a quien sea. Si mis líderes políticos me están diciendo que estos son los narcos, que son los enemigos, que merecen morir, pues los ataco y los violento y los expulso de los lugares a los que tienen derecho por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos y seres humanos, ¿no? Entonces, fíjate, lo que se está rompiendo allí es el marco constitucional, el pacto social, ¿no? La armonía de una comunidad política en donde, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, tenemos la obligación de vivir en comunidad y de vivir en paz. Y la antipolítica de la ultraderecha está rompiendo ese tejido social, animando a sus huestes a violentar a los sujetos que crean, que supongan, que identifiquen como representantes del mal, como representantes de lo enemigo, de lo otro, del narco, de la dictadura comunista, de lo castrochavista, de lo cubano, ¿no? Entonces ahí es la xenofobia y es justamente lo que Wilhelm Reich, el otro día les recomendé ese libro, Wilhelm Reich en su texto Psicología de masas del fascismo, este fenómeno que estamos viendo en estos casos, por el ejemplo de Noroña que tú pones muy concreto, pero también se puede ver en el ejemplo del Chavo de Teotihuacán, es la peste del fascismo, el cómo se va desarrollando el odio hacia el otro, hacia lo diferente, hacia lo que plantea cambios, ¿no? Un odio visceral, un odio irracional, ¿no?, que me lleva a la violencia. Y eso es lo que está instigando, ¿no?, el trompismo y la mediática trompista en México, ¿no? Y hay que ponerle mucha atención y hay que frenarla con mucha contundencia en donde nos toque verla, ¿no? Y creo que también hay que exigirle a nuestros representantes y a nuestro gobierno que tomen cartas en el asunto, ¿no? Ya tenemos, creo que tenemos 7 años
insistiendo en que el insulto y la mentira no son parte de la libertad de expresión. Los discursos de odio, los discursos machistas, los discursos racistas, los discursos clasistas, eso que vino a hacer la señora Díaz Ayuso no es libertad de expresión, es propaganda fascista, es propaganda racista, es propaganda reaccionaria. Y como dijo la presidenta, están condenados al fracaso, pero para llevarlos al fracaso hay que pegarles con contundencia. Políticamente, moralmente, hay que pegarles con mucha contundencia. Legalmente, hay que pegarles con mucha contundencia, mi queridísimo Rafa. Sí, fíjate que, digo, ahorita vamos a ir tocando diferentes temas, pero yo no me acuerdo si fue el viernes toqué el tema, desde el miércoles toqué el tema de el primer audio que se revela sobre Juan Orlando Hernández, lo platicaba con Mari, con Tuca, de que yo decía, fíjense cómo desde el 30 de enero de este año ya se venía que se iban a abrir estos presuntos expedientes, o sea que ya venía el golpe, y no solamente para México, sino para Colombia. Y conforme van saliendo más de información, pues todo esto lo tenemos que tener sobre el tintero y lo tenemos que tener sobre el mapa, porque esto es lo que está haciendo la ultraderecha fascista, el ente sionista. Fíjense, en esa publicación, en la primera publicación, se revela cómo desde el gobierno sionista de Netanyahu le pagó al gobierno de Estados Unidos para, en este caso, indultarlo. Y no hay que olvidar que Juan Orlando Hernández fue sentenciado 50 años de prisión por tener vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico. Por meter 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. A Estados Unidos. Ese sí. No, y me da risa. El viernes lo platicaba con Vicente, mi estimado Molay. Le mandamos un abrazo al buen Chente. Porque claro decía, sí. Fíjate, en las 10 hojas que manda de las pruebas, yo le decía a Vicente, tú las lees y parece que hicieron ChatGPT y ya nada más lo hicieron de manera como institucional de todas las presuntas acusaciones hacia Rocha Moya, de que que pactó con los chapos de los chapitos antes de ser gobernador, que pactaron para supuestamente secuestrar, amenazar y operar electoralmente en Sinaloa para ganar las elecciones del 21 y etcétera, etcétera. Lo que han dicho todas y cada una de las supuestas investigaciones periodísticas, pero que no han mostrado ninguna prueba. Y ChatGPT, y yo decía, hicieron hasta copy-paste. Hace rato también lo mencionaba con Cuba. ¿De qué se le acusa a Rocha Moya? Conspiración para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos, portación de ametralladoras y aparatos explosivos. Y yo decía, ¿a quién acusaron exactamente de lo mismo? A Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas? Hicieron copy-paste porque es Rocha Moya, Insunza y los otros 8 funcionarios mencionados que llevan ametralladoras y aparatos explosivos. La narrativa de narcoterrorismo. Pero es exactamente lo mismo por lo que les están acusando. Fíjense, para que nos demos cuenta cómo yo sí creo que fue una reacción inmediata del Departamento de Justicia ante el madrazo que ya venía o que ya hizo la Fiscalía precisamente en ese compás de tiempo de la semana pasada, donde le responde precisamente al Departamento de Justicia de manera institucional con la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo, ok, tú dices que Rocha Moya está involucrado, etcétera, nosotros vamos a abrir una carpeta de investigación, pero nosotros te exigimos que nos entregues pruebas para que podamos llevarlo a juicio, detenerlo y hacer el procedimiento conforme a la ley sin violar el debido proceso. Y yo sí creo que hizo jugada, ahora sí que mató 2 pájaros de un tiro, porque ya quieren meter ahí a Marina del Pilar. No sé si viste ahora la nota
donde empezaron a decir, Marina del Pilar va a pedir licencia. Una fake news. O sea, querían irse contra otros políticos o se quieren ir contra otros políticos de Morena. Está Marina del Pilar, está Américo Villarreal y hay otros. Incluso ya quieren meter en el costal a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, en particular a Andy y a Bobby, que le dicen, Gonzalo. Entonces, la fiscalía cuando le dice al Departamento de Justicia, mándanos la información, pero hay que hacerlo de manera institucional, que no se dé a conocer. Por eso sí es importante lo que dice la presidenta, no sé tú cómo lo veas, Molay, pero cuando dice, esto no es más que un golpe político. Aparte a lo que voy, pero perdón, adelante, Molay. Pero un golpe político ¿de qué tamaño? Es lo que hay que dimensionar, ¿no? Para saber cómo defendernos, ¿no? Porque no, o sea, fíjate cómo en el momento que pasa por bueno que un gobierno extranjero imponga su ley a otros gobiernos, a otros estados, a otros países, ¿no? Si se le permite, ¿no? Si se permite el atropello, si se permite esa intervención, se abre la puerta para que haya un proceso de mayor intervención hasta generar una desestabilización, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Rocha Moya, ¿no? Que por madurez política, por resguardar el movimiento popular, ¿no? Por una estrategia legal, lo que tú quieras, él toma la decisión sabia de pedir licencia, ¿no? Lo que hace es evidenciar que del lado del movimiento hay disposición de que se investigue y se concluya, ¿no? Ya sea favorable o en contra. Y revela que en el otro lado, en el lado de Maru Campos, pues lo que hay es simplemente un irrespeto absoluto de la legalidad y del Estado de Derecho, ¿no? Porque lo propio era que Maru Campos pidiera licencia también, ¿no? Y del lado de los partidos tienes reacciones también contradictorias, ¿no? En el Movimiento de Regeneración Nacional, en su bancada en el Senado, no pasamos de discursos enardecidos y de convocar a tomar un café a la señora golpista, ¿no? Pero jamás hubo un senador que dijera se requiere desaparición de poderes en Chihuahua, ¿no? Cuando apenas lo estaban pensando, vino el golpe, el imperio contraataca, ¿no? Contra Rubén. Y entonces, bueno, se procede a pedir licencia, pero apenas estábamos, ahora sí que balanceando el golpe, cuando los panistas ya estaban en el Senado exigiendo la desaparición de poderes en Coahuila, no, en Sinaloa. En Sinaloa. Entonces ellos sí dan el trancazo que nosotros no nos atrevimos a dar, ¿no? También hay que balancear eso, ¿no? O sea, la presidenta sale con fortaleza a defender desde el Poder Ejecutivo la soberanía, ¿no? Con la Secretaría de Relaciones Exteriores se evidencia que no se ha respetado el protocolo para pedir la extradición, ¿no? No se ha respetado la privacidad, no se ha respetado con seriedad los protocolos de seguridad, ¿no? Y que no hay pruebas, ¿no? Finalmente no hay pruebas para proceder. Pero el golpe mediático ya te lo dieron, porque eso es un golpe mediático, ¿no? Si tú aceptas eso, si tú dices la conducta correcta es pedir licencia como te están acusando los gringos, entonces los gringos te van a acusar a todos tus representantes populares y que se vayan del gobierno, que pidan licencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, tiene que haber un momento en donde digamos, ni madres, no procede. O sea, las acusaciones de Estados Unidos no proceden, porque no son acusaciones con un interés de salud pública, ¿no? En lo más mínimo, ¿no? Eso ya es, esa es la base del disparate de toda la imbecilidad que representa toda esta narrativa imbécil de la guerra contra el narco.
que a mí me molesta porque hay compañeros del movimiento que han vivido toda su vida escribiendo sobre el narco, ¿no? Haciendo esta necropolítica, necroliteratura, enalteciendo a los cárteles de la droga como si fueran héroes, ¿no? Cayendo en la, en esta posición de celebrar la muerte como si fuera la única opción humana, la destrucción, la violencia y la muerte. Entonces, ¿a qué me refiero? El núcleo del problema es que el problema del narco, en todo caso, es un problema de salud pública, no es un problema policíaco ni militar, ¿no? Pero el capitalismo, el imperialismo, lo ha convertido en un problema policíaco y militar porque es un negocio, la drogadicción, ¿no? Es también una forma de control social, ¿no? La adicción de las poblaciones, ¿no? Y estimula la ilegalidad de esa gran industria, estimula la venta de las armas, ¿no? por la violencia. Entonces, no hay que creernos la idea de que los Estados Unidos, cuando denuncian a alguien por narco, tienen la intención de combatir el crimen organizado. O sea, hay que seguirles el juego porque es el mundo establecido, ¿no? Y tantito dices que no, pues ya te dicen, entonces el narco eres tú, y te invaden, y te secuestran, y te asesinan, y te bombardean, ¿no? Pero no hay que creérnosla, por favor, ¿no? O sea, no seamos estúpidos, ¿no? Entonces, lo digo por aquellos que creen que de veras, de veritas, hay una investigación seria contra casos de corrupción dentro del movimiento, y Claudia se tiene que deslindar de eso, y pendejadas de ese tipo que he escuchado de los izquierdistas buena ondita que me tienen hasta la madre, ¿no? Y entonces, claro que se tiene que investigar a todos los acusados, pero los tiene que investigar nuestra fiscalía. Y otras acusaciones, yo sí sería de la posición de mandarlas a chingar a su madre, ¿no? O sea, si vienen acusaciones contra otros gobernadores en funciones, o sea, es la primera vez en la historia que un gobernador en funciones es acusado y se exige, por un gobierno extranjero, se exige su detención y su extradición sin pruebas. Pues sí, claro, por supuesto que nos quieren aplicar la de Nicolás Maduro, por supuesto, ¿no? Entonces, entre que es una cortina de humo y entre que está vinculado a toda la trama golpista de Juan Orlando Hernández, es también una prueba a ver qué tanto resiste el país, a ver qué tanto se alebresta el Estado mexicano, a ver qué tanto responde, a ver qué tanto cierra filas. También es una prueba. Sí. Para no dejar recovecos. Y fíjate cómo es curiosa la cosa, porque nuestro pueblo, nuestro movimiento y nuestro pueblo, ¿ya te están regañando? No, es que no es cierto, no es cierto. Va entrando mi mujer y pues me tira besos y pues imagínate, no los puedo sacar acá. Eso. ¿Verdad? Te enojas. Y chistoso es que nuestro pueblo, nuestro gobierno, nuestro movimiento, uno de los grandes objetivos que logramos fue el de la reforma al Poder Judicial. La elección del Poder Judicial le da un poder al soberano de elegir a uno de los poderes de la República, que en ningún país se elige como se elige ahora en el nuestro. En algunos estados de Estados Unidos se eligen algunos jueces, pero elegir al Poder Judicial, elegir a la Suprema Corte de Justicia, eso no se ve. Entonces es un proceso democratizador radical. ¿Es perfecto? No. Los candidatos que surjan, los representantes, los jueces que surjan de ese proceso son impolutos, no. Pero el hecho de que se elijan popularmente, que se conozcan los perfiles y que ocupen ese gran cargo de responsabilidad, hace mucho más complicadas las posibilidades del golpe judicial, el lawfare,
el hecho de que el Poder Judicial se convierta en un instrumento de la reacción para frenar reformas, para legislar o incluso para, desde el Poder Judicial, tumbar gobiernos, ¿no? Como lo han hecho en otros países, como lo intentaron hacer en el nuestro. Entonces, la democratización del Poder Judicial dificulta el golpe judicial, ¿no? Pero las acusaciones que un gobierno externo, que un gobierno imperialista, te arme una carpeta mal hecha, sin pruebas, y te exija la captura y la extradición de gobernadores o de otros miembros del gobierno, y que ante eso se ceda, ¿no? Ya sea por buena onda, por buena voluntad, por sabiduría política, pero si ante eso se cede, es un lawfare, ¿no? Es un lawfare transnacional. Y entonces ahí tenemos que poner sobre la balanza. Muy bien Rocha Moya, que pidió licencia, muy bien que se le investigue, muy bien si debe algo se le juzgue y se le enjuicie y se le castigue, muy bien, ¿no? Y a todos los que estén acusados, pero como Estado soberano también hay que ponerle límites a eso. Hoy también pidió licencia el fiscal de Sinaloa, por cierto. Sí, sí. Cierto. El vicefiscal, ¿no decían? El vicefiscal, tiene razón. Sí. El vicefiscal. ¿No? Entonces, algo estará por allí, ¿no? Ya tampoco se trata de decir que por el simple hecho de ser de Morena son inocentes de principio. Sí. Hay mucha gente que viene del PRI, hay mucha gente que viene del PAN, hay mucha gente que viene de pasados turbios vinculados al viejo régimen, ¿no? Y eso es un flanco frágil por el que nos puede atacar el imperio. Pero a eso hay que ponerle límites. No podemos nosotros ceder espacios políticos porque los gringos digan a este güey, un borracho, un drogadicto me dijo en una de esas pruebas que fabrica Anabel Hernández, ¿no? Aquí está, y por eso me lo vas a entregar. Pues no, eso no puede ser, ¿no? Pero además no puede ser porque, insisto en esto, ya tenemos hoy pruebas de que esto forma parte de una trama general del sionismo, del imperialismo, para la ocupación y el saqueo de América Latina. Ya se tienen pruebas, ahí están las grabaciones de Juan Orlando Hernández, ahí está toda la trama descrita, ¿no? Nada más hay que unir los puntos, desde los incendios, las explosiones, los descarrilamientos, ¿no? Los loquitos que se aparecen en Teotihuacán con un discurso nazi, ¿no? La CIA operando y conspirando con la complicidad y la subordinación del Partido Acción Nacional y de sus gobernadoras y gobernadores, ¿no? Y toda la trama que Juan Orlando ha destapado por su imbecilidad también, por su soberbia, ¿no? De que el dinero del narco y el dinero del sionismo, que es dinero de los contribuyentes estadounidenses, ¿no? Está sirviendo para iniciar procesos de desestabilización y de golpismo en contra de las democracias muy frágiles de América Latina y de los procesos progresistas y de cambio de los pueblos. Eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que ver con mucha claridad para tomar cartas en el asunto, ¿no? Para organizarnos, para desarrollar el debate, la conciencia, ¿no? Y para estar listos a la movilización y a la batalla y al combate cuando se presente la necesidad, ¿no? Hoy en día hay que cerrar filas con Cuba, ¿no? Si nosotros estamos bajo ataque, Cuba está viviendo un genocidio a fuego lento, brutal, ¿no? Que no hay que dejar de observar, ¿no? Y es también por eso tan relevante que en la participación de nuestra compañera presidenta del partido, Ariadna Montiel, se insistiera en varias ocasiones en la solidaridad con el pueblo cubano. A mí eso se me hizo algo relevante porque es una tarea primordial de cualquier persona decente y más personas que se reivindiquen de izquierda. Es una tarea ética fundamental, una obligación, buscar cualquier forma de solidarizarse con la revolución cubana y con el pueblo de Cuba. Sobre todo ahora que tenemos evidencia
de esta andanada del ataque reaccionario y fascista en nuestro continente. Yo se los decía, cuando me decían, es que ya es la Tercera Guerra Mundial. No es la Tercera Guerra Mundial, es la ofensiva omnímoda global del capital contra los pueblos y la clase trabajadora del mundo. Y ya vemos hacia México y hacia América Latina cuál es el itinerario. Ya lo tenemos claro.